¿Qué tal? Es miércoles 7 de octubre y pues vamos a hablar de un tema súper importante porque esto del COVID no es nada más el tener o no COVID, sino que hay otras consecuencias que se dan y que suceden y eso tiene que ver con la circulación. Vamos a saludar a la doctora Liliana Chávez, que ya está por aquí con nosotros y vamos a hablar con ella de los trombos. Y a ustedes seguramente han oído hablar de estos trombos y estas cosas que suceden y me parece súper importante todo lo que yo digo. La calidad de vida depende de cada uno de nosotros, estar sanos depende de lo informados que estemos. Entonces aquí en MBS tenemos la oportunidad en el Instagram de MBS de platicar hoy con todos ustedes para conocer este tema tan importante que es la parte de los trombos dentro del tema del COVID. Bienvenida, doctora Liliana Chávez. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Concha, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también aquí adaptándome en esta nueva tecnología. Bueno, pero mira, si pudiste estudiar medicina, si eres angióloga, si haces todas las cosas que haces, manejar el Instagram, yo creo que está bastante más fácil que todas las maravillas que has hecho. Oye, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti, mientras vienen más personas, que nos digas tu profesión, qué es lo que estudiaste? Ya dije algo, pero dilo mejor tú, más clarito. Exacto, Concha, muchas gracias. Pues bueno, yo soy la doctora Liliana Chávez, como ya bien me presentaste. Yo soy primero médico cirujano, después continué con la especialidad de cirugía general en el Hospital General de México. Posteriormente estudié angiología y cirugía vascular en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateo. Siempre se me complicó ese nombre, ¿eh? Yo no sé por qué es tan largo. Lo pones al revés. Exacto, exacto. Total que para llegar a angiología sí es un buen camino. Primero 7 años de medicina, después 4 de cirugía y por último 3 de angiología. Y bueno, nosotros seguimos estudiando, capacitándonos, porque finalmente la medicina y las enfermedades siguen avanzando también, por lo tanto tenemos que seguir actualizándonos. Fíjate, a ver, pero ¿sabes qué me interesaría mucho que nos digas? Porque sí, realmente todo lo que nos estás diciendo de que son muchas especialidades, o sea, es mucho el camino. A ver, repíteme el camino. Primero estudiaste medicina, o sea, porque Así son es, un chorro de años. 7 años. De 7 años ahí, de medicina, ajá, de ahí 4 de cirugía general. 11 años, ya vamos en 11. Ajá, y 3 años de angiología. Ay, o sea, 14. Sí, es Ya que, toda una vida. Puedo decirte que tengo más años en la medicina que de mi vida. oye, no, qué barbaridad, 14 años, qué impresión. Entonces, y empezaste a estudiar a los 22 años. No, bueno, No, no, perdón, la carrera a los a 18. los 17 más o menos, vamos haciendo cuentas. Sí, Actualmente tengo 40, o sea, ya también fíjate. tengo un caminito bastante largo en esto de la cirugía vascular. Pero Ok, sabes algo muy importante es que a pesar de todo esto, mi especialidad es muy desconocida todavía. claro. Hay gente que todavía dice que las anginas son los que la angiología estudia las anginas, ¿no? Y dices, bueno, no, no es así. ¿Por qué? Porque en México no se le ha dado tanta difusión a la especialidad. Es relativamente nueva porque lleva más o menos como unos 50, 60 años en México. Entonces sigue siendo un campo hasta cierto punto desconocido, que ya cada vez somos un poquito más de angiólogos, más o menos en la certificación, última certificación, vamos como en 650 aproximadamente. Entonces, somos un poquito más, pero para la población mexicana todavía sigue siendo un mundo de gente para los angiólogos que somos. Oye, pero a ver, dime una cosa, 650 es muy poco. Y la gente, ¿por qué se llama angeólogo? O sea, porque hay gente que también te puede preguntar si te dedicas, no, no sé, casi hasta a Los Ángeles. O sea, está muy complicado el nombre. ¿De dónde Sí, viene la etimología de angeólogo? ¿Por qué se es llama el así? estudio de los vasos sanguíneos. El estudio de los vasos Así sanguíneos. es, así es. Y cirugía vascular, tal cual, todo lo que implican los vasos sanguíneos, desde vasos de venas, arterias, linfáticos, que eso es hasta cierto punto periférico,
porque Claro. nosotros no entramos a cerebro ni a corazón tal cual. De ahí en fuera todo lo demás nosotros lo tratamos. Las carótidas, que son las arterias que van hacia el cerebro, son muy importantes y que nadie más las estudia más que nosotros. Cuando hacemos una exploración, tenemos que abordar también ese tipo de arterias. Las arterias que van en el abdomen, que es la más importante, que se llama aorta, y bueno, tal cual hacia las piernas, hacia los brazos. Hay un montón de arterias que se pueden llegar a afectar, que hay muchas enfermedades aún desconocidas. Qué barbaridad. Oye, y ¿cómo nos cuidamos las arterias? O sea, son arterias y venas, ¿o no? Así es, así Ujú. es. Pues bueno, las arterias tienen como un apartado muy especial porque ellas se van a afectar si fumamos, si comemos grasa, si el colesterol está incrementado. Entonces, pues tal cual llevar un estilo de vida pues saludable, que es comer frutas y verduras. Esto parece comercial, pero sí, Sí, así es. El no fumar y bueno, claro. tener una dieta y ejercicio también, ¿no? Esto es parte de nuestra salud vascular. Las venas, por el contrario, bueno, son las que recogen la sangre que no está oxigenada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las venas no se afectan tal cual con el tabaquismo, pero sí cuando nosotros tenemos herencia, una carga familiar importante, cuando somos obesos, cuando no tenemos actividades físicas. Entonces, esta carga genética es la que más va a afectar todavía a las venas que a las arterias tal cual. Fíjate, qué importante es saber cuidarnos, ¿no? Porque realmente tener una vida con problemas vasculares duelen, se ven horribles cuando son en las piernas, o sea, y hay muchos tipos. Pero a ver, me gustaría, ya vimos toda tu preparación, te felicito, qué barbaridad. Y además eres mamá, ¿o no? También ¿Y de qué edades tienen? tengo dos niñas, una de 4 años y la otra de 7. Tan chiquititas. ¿Cómo te das tiempo de todo? Qué bárbara. La familia es muy importante, entonces sí tengo mucho apoyo. Qué bueno que tengas apoyo. Oye, pues a ver, Liliana, dinos, ¿qué tiene que ver? ¿Era trombosis y COVID? ¿O es lo mismo trombo que trombosis? Porque me hago líos ahí. Eso sí, me encantaría explicarlo un poquito, Sí. porque decimos trombos y mucha gente no sabe qué es un trombo, ¿no? O sea, un trombo es la formación de un coágulo adentro de una vena o de una arteria, ¿sí? O sea, esto es como en general, términos generales. Un coágulo eh, se forma por plaquetas, que son células de coagulación, y por muchas de las células que están en la sangre, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo las venas y las arterias, si las comparamos con una tubería y estas se llegan a cerrar porque quedó algo atorado, pues entonces el flujo no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces, el trombo es el coágulo y la trombosis, bueno, ya es el nombre genérico de la enfermedad tal cual, ¿no? Órale. Entonces no estaba tan mal en decir trombosis, trombo. O sea, hasta el Exacto, trombo es el coágulo. así Y es. hemos oído muchas cosas de trombos con el COVID. ¿En ¿Sí? qué consiste eso? Pues mira, hace ratito platicábamos en la introducción de que tenemos que separar a la población en dos grandes grupos. Uno de ellos es el que se enfermó de COVID y otro de ellos somos los que estamos en home office, en la exposición tal cual a que estás en un ambiente sedentario y que no te puedes tener tus actividades normales, ¿no? Entonces, el paciente que se enfermó de COVID tiene un riesgo mucho mayor de presentar coágulos, porque no solamente es una infección respiratoria, sino más bien es como una cadena desenfrenada de inflamación que lo que va a ocasionar es que hay daño también a la capa interna del vaso sanguíneo. Entonces, la formación de estos coágulos pues está mucho más presente en cualquier paciente que se enfermó de COVID que en algún paciente que no lo está. Entonces, a nosotros cuando recién empezó la pandemia, que de repente teníamos mucho desconocimiento, sí, digo, la información que nos da la OMS, la información que nosotros Ah, vamos adoptando de hasta cierto punto de los artículos médicos,
nos hablaba un poquito de cómo era la presentación en cuanto a nosotros los angiólogos, qué abordaje le teníamos que dar a los pacientes con COVID. Resulta que al consultorio nos llegaron pacientes con coágulos en las piernas, sin que nosotros supiéramos que tenían COVID, ¿no? O sea, la presentación inicial para ellos era una pierna aumentada de tamaño, el doble o triple de lo que es su tamaño normal, y entonces los veíamos con una carita extraña, como sudorosos, que eso, digo, cuando el coágulo se va a los pulmones, puede dar unos datos que pensamos que se va a los pulmones, ¿no? Pero la cara del paciente con COVID y tiene trombosis es un poco diferente. Como te digo, muy sudorosos, como un poquito de dificultad respiratoria cuando no está tan avanzada la enfermedad, pero la presentación clínica para ellos era el coágulo en las piernas, ¿no? Por eso llegaron con nosotros. ¿Y qué pasa? Pues se les hace la prueba, todo el estudio y positivos. Y así nos pasó en 3 o 4 ocasiones, ¿no? De ahí que nosotros, los angiólogos, tenemos que mostrar todas las protecciones de bioseguridad, porque el paciente no va a llegar a decirnos tengo COVID, sino más bien tiene otra presentación clínica y el paciente no es que lo sepa, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que sospechar. Pero entonces el paciente llega con una vena hinchada, ¿o qué? Con la pierna totalmente hinchada. La pierna, haz de cuenta que el pantalón ni siquiera les queda, desde el pie hasta pues, la nalga, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque el drenaje se tapó, entonces no deja que fluya la sangre oxigenada, no oxigenada, entonces por lo tanto se empieza a hinchar, hinchar, hinchar. No hay dolor tal cual, sino incomodidad, mucha incomodidad porque está presionada la pierna, pero eso es como las manifestaciones más importantes que ellos empezaron a presentar como debutando con el COVID. Fíjate nada más. ¿Y eso ahora ya no sucede o qué pasó? Sigue pasando, pero bueno, el paciente ya tiene un poquito más de información probablemente, y entonces cuando tienes ya un acercamiento mayor a qué es lo que está pasando, bueno, pues probablemente se acercan a un servicio médico antes de llegar con el angiólogo, ¿no? O sea, más bien llegan a la detección ya del COVID y bueno, en el hospital ya tratan tal cual la trombosis. Pero fíjate qué grueso, o sea, que nadie, perdón, o sea, no sé si nadie, o sea, no quiero hablar por la gente que nos está escuchando. Yo no había oído para nada que una pierna hinchada pudiera ser algo que tuviera que ver con el COVID. Tienes razón y bueno, este es el objetivo de nuestra plática de hoy. Claro. Cuando hace unos días tuve una charla con unas compañeras, colegas, y empezábamos a platicar sobre el aumento de la incidencia del COVID, de la trombosis, que finalmente lo habíamos visto, pero cada vez es mayor y justamente se incrementó ahorita en la pandemia, ¿no? Entonces, es importante que demos esta difusión de información para que empiecen a dar seguimiento a cualquier síntoma que vean que no es normal en su cuerpo. Entonces, si tienes, por ejemplo, hay una persona que es amiga mía que tiene los tobillos hinchadísimos, los tuvo de un día para otro, a nadie se le ocurrió decirle algo más que saliera a caminar. Ok, mira, la verdad es que ahorita que me dices, tiene los tobillos hinchados, entonces inmediatamente mi cerebro no lo asocia con una trombosis. Ah, ok. ¿Por qué? Porque son los dos tobillos y solamente es el tobillo. Que esto puede ser o que tenga retención de líquidos o que probablemente tome algún antihipertensivo y le esté ocasionando que se hinche o que no tenga una actividad física muy Claro, la incrementada. que tenía Entonces, antes. Ajá, exacto, entonces eso hace que se hinche de los tobillos. claro. Ya si hablaras de que una pierna se hinchó de forma súbita, que empezó de abajo y se fue incrementando, que cambió de coloración, que eso es lo que está ocurriendo en los pacientes con trombosis, entonces ahí sí podríamos ya pensar en alguna otra cosa, pero así como a grandes rasgos, sí tenemos edema o hinchazón, diferente cuando es trombosis a cuando hay algún otro tipo de enfermedad. ¿Esta trombosis que viene del COVID nada más se puede dar en las piernas o se puede dar de repente en una mano Ah, pues eso es súper importante porque no solamente es en las piernas y no solo en las venas, está dando trombosis en las arterias también. Entonces,
No sé si en algún momento tú llegaste a escuchar en las noticias que los pacientes que daban de alta con COVID terminaban con un infarto cerebral o un infarto al miocardio. Entonces decíamos, bueno, ¿y cuál es la asociación entre una y otra cosa? Bueno, finalmente los anticoagulantes naturales que todos tenemos en nuestro cuerpo que evitan que se formen coágulos, tal cual como lo dice su nombre, no eran suficientes o no son suficientes como para prevenir que se estén formando este tipo de lesiones. Y por eso es que actualmente se ha visto que se forman coágulos a todos niveles, ¿no? Incluso se llegó a dar el caso de que empezaban a enviar cadenas de WhatsApp y que ahora tomaras limón y que ahora te tomaras una aspirinita o Sí, que te sí. tomaras todo junto. ¿Para qué? Para evitar coágulos, porque justamente se empezó a dar toda esta difusión de que hay la formación de coagulitos y bueno, pues la automedicación jamás es buena, pero haciendo eso todavía es peor. Imagínate, a lo mejor ni te enfermas de COVID, pero sí terminas con una úlcera estomacal sangrando por Claro. la cantidad de ácido que metes, ¿no? Entonces, por eso es que digo, hay un poquito más de difusión, sí, pero todavía hace falta más. Y entonces, ¿qué es lo que recomiendas o sea, por ejemplo, primero, los trombos también pueden salir aunque no tengas COVID, o Ah, sea, porque, exactamente, ajá, exactamente. Ese era el punto del que quería llegar, ¿no? Resulta que ahorita en el tema de que se ha incrementado la formación de coágulos en los pacientes que no son COVID, pues ya se había detectado antes algo que le denominaron e-trombosis, así como de email, pero e-trombosis. Y esto es porque se asoció a la presencia de que los pacientes o las personas se sentaban tanto tiempo en la computadora que empezó a incrementarse el riesgo de trombosis. Actualmente nosotros podemos estar expuestos a la computadora de 8 a 12 horas. O sea, claro, ya no empiezas tu jornada laboral y terminas, ¿no? No tienes horario de comida, no tienes la forma de desplazarte de tu casa al transporte público, por ejemplo, o a lo mejor al estacionamiento. O sea, ahorita entre que estamos regresando a la nueva normalidad, pero los días previos que estuvimos en total confinamiento, la cantidad de horas de exposición a computadora y al celular se incrementó muchísimo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se notó el incremento, pero también en personas jóvenes, es decir, antes los trombos se presentaban solamente en personas pues que tenían un factor de riesgo muy importante como era la obesidad o a lo mejor diabetes o quizá alguna deficiencia de estos anticoagulantes naturales, que eso es lo que buscábamos en los pacientes jóvenes, pero actualmente, aunque parece que son sanos, se vio la formación de coágulos. Entonces, por eso es que se empezó a realizar esta asociación. Probablemente ya habrás también escuchado hablar del síndrome de la clase turista, que son los trombos cuando viajas mucho tiempo en avión o sí. probablemente en un viaje largo, en un coche también, se empezaron a formar estos coágulos, pero bueno, ahora se vio la asociación con el sedentarismo, pero por el home office. Claro, claro, y eso no para y tiende a que no va a parar pronto. Exacto. Entonces, a ver, las recomendaciones ahí me imagino que es levantarte y no quedarte tanto tiempo, o sea, levantarte cada X tiempo, cada X hora, ¿o no? Exacto, como cada 2 horas aproximadamente, o sea, no más. Y bueno, tener una silla ergonómica, tener unos hábitos de higiene venosa que son movimientos de las piernas, que son, bueno, o sea, si no te levantas a caminar en ese tiempo, pues tal cual, ejercicios de punta talón, de mover las piernas. Y bueno, también ya hay algunos equipos caseros para ejercicio o tal cual, pues echarnos una rutina de esas que actualmente hay en el Instagram o en YouTube, Claro, en ¿no? todos O sea, lados. exacto. Todos los ejercicios físicos que podamos hacer y también disminuir la ingesta de comida alta en grasas, es decir, llevar también la dieta lo más saludable posible para evitar que esto siga presentándose. Ok, entonces esto se sigue presentando y la gente tiene que entender que no importa su edad, debe de tomar estas medidas. Y Así mientras es. más grandes, mayores medidas tenemos que tomar. Así es, así es. Ahorita tenemos que tomar
las precauciones necesarias, no solamente pues nuestro uso de cubrebocas, que eso ya lo tenemos como un relojito, toda la gente, si salimos, pues vamos a ponernos cubrebocas, ¿no? Pero si estamos en casa, nos tenemos que cuidar nuestras piernas, los movimientos y bueno, pues tal cual, alimentarnos muy bien. ¿Y qué, a ver, las piernas o todo el cuerpo? O sea, ¿por qué? Digo, o sea, es en lo que se incrementó el riesgo de trombosis en los pacientes no COVID es en las piernas, no en otra parte del cuerpo, porque tal cual es como si estuviéramos en un reposo prolongado, así como cuando alguien está hospitalizado, es como muy parecido, ¿no? Entonces, por eso es que se opta porque cada 2 horas te levantes a caminar y puedas hacer este tipo de ejercicios de movimientos. Claro. Y entonces, esos son para los que son no COVID, ¿no? Para Exactamente. las personas que son no COVID. Y haz de cuenta que si tuviste COVID y te dan de alto y te vas, ¿qué precauciones, además de esta, para pensar, o sea, para esos otros coágulos que dijiste, qué Claro. horror, los trombos? Súper importante visitar a un angiólogo para que se haga una valoración con un ultrasonido en las piernas, en los brazos, en las carótidas, porque a veces hay coágulos que son hasta cierto punto silentes. Si son muy pequeñitos, dio una trombosis que le llamamos nosotros subclínica, es decir, no dio manifestaciones, entonces, por lo tanto, pues hay que buscarlos intencionadamente, ¿no? Hace cierto tiempo nos llegó también a la consulta un paciente que tuvo COVID y cuando salió del hospital se le tapó una arteria, entonces el paciente terminó con una amputación de la pierna. ¿Por qué? Porque no se detectó a tiempo. La familia pensaba que como tenía mucho tiempo inmovilizado, por eso empezaba a tener dolor de la pierna y no hicieron tanto caso. Y pues también les daba mucho miedo que regresara al hospital, ¿no? Entonces, por eso es que no le dieron la atención necesaria y como te comento, él terminó pues mal, ¿no? Con una amputación, pérdida de la extremidad. Qué Por eso, barbaridad. exacto, por eso tenemos que pues visitar a un angiólogo para que así nos haga un estudio completo y valorar si es necesario que den anticoagulantes. La mayor parte de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades se les da un anticoagulante profiláctico para evitar que vayan a formar los coágulos, pero esto no puede ser automedicado, porque también empezó a haber escasez de medicamentos precisamente porque la gente iba a las farmacias y compraba del que se te ocurra, ¿no? O sea, todos los medicamentos empezaron a comprarlos de forma masiva cuando no era necesario. Entonces, a los pacientes que realmente lo necesitan, pues terminaron sin medicamento, ¿no? Qué barbaridad. Sí, es interesante porque yo no había oído esa parte de que pudiera ser un síntoma. Por un lado, estábamos hablando de la pierna hinchada o del brazo hinchado, así de algo que se hincha y se pone rojo y duele. Sí, sí, sí. Duele, aunque no es totalmente incapacitante, por eso es que los pacientes muchas veces no se dan cuenta, solamente piensan que están reteniendo líquidos. Por eso es que ante cualquier cambio que se vea en el cuerpo, pues hay que buscar el diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, tú recomiendas a todas las personas que tuvieron COVID que se dirijan a un angiólogo después para revisar cómo están sus arterias y sus venas. Así es. Claro, evidentemente ya que se haya recuperado la función de vital, ¿no? Que es el pulmón, que no tenga tantas secuelas, porque finalmente eso es lo que puede llegar a ser fatal para algún paciente, que no tenga las precauciones necesarias. Entonces se tiene que revisar a nivel integral con un neumólogo, con un internista, porque hay muchas secuelas que deja el COVID, no solo a nivel respiratorio, ¿no? Tienen que continuar con terapia respiratoria, incluso algunos de ellos con terapia para rehabilitación cardíaca o para el movimiento de las extremidades, simplemente porque tanto tiempo que pasan hospitalizados, pues bueno, les puede pasar esto, ¿no? ¿Te refieres a casos graves? O sea, las personas, Exacto. o sea, porque hay otras personas que casi no les pasa nada. Así es, así es. Hay unos que el mayor porcentaje de la población pues tiene síntomas más leves, pero de todas formas, a veces ni siquiera ellos se enteran que tuvieron la enfermedad por falta de conocimiento. Entonces, si ellos tienen la certeza de que estuvieron enfermos, pues bueno, dar seguimiento y no solamente pensar que fue una simple gripa, ¿no? Porque justamente eso es lo que puede llegar a terminar con la vida de alguien.
Qué barbaridad. Y entonces ustedes están atendiendo a la gente con todas las precauciones. Así es. ¿Dónde te encuentran? Yo estoy en el Hospital Ángeles Acoxpa, que todas las precauciones necesarias para que pueda llegar cualquier paciente, se toma, claro, la temperatura, el gel, y bueno, nosotros en los consultorios tal cual tenemos equipo de protección, tal cual, cubrebocas N95, gogles, careta, ropa especial, para que después de la atención de los pacientes eso se manda a desinfectar. Y bueno, también nosotros tenemos que tomar todas las precauciones, porque como te comento, no está tan fácil también identificar un paciente y no, que llega con algún otro dato clínico y que termina con COVID, ¿no? Tú me habías, o sea, contigo hemos hablado, hemos hecho varias pláticas y una de ellas que me impresionó mucho fue la de pie diabético. Sí, Entonces, tú debes de tratar a muchas personas con ese pie diabético. ¿Qué tanto influye ahora a la hora que hablamos de pie diabético y COVID y diabetes y COVID y todo eso? pues me vas a creer que sí, hemos visto también incremento en esto, porque justamente el paciente, pues entre el confinamiento, empezó a llevar una muy mala dieta, la descompensación metabólica, de que se sube la glucosa, y entonces, ¿qué pasa? Que resulta que tienen lesiones pequeñitas y por no acudir al médico, por el miedo que les puede dar salir de casa, entonces empezaron a dejar esas lesiones y con la glucosa elevada, bueno, pues terminaron con pues, amputaciones también, ¿no? O sea, ya nos ha tocado ver este tipo de pacientes y bueno, creo que no, mis compañeros que les ha tocado ver también a los pacientes con pie diabético, pues la cantidad de gente que llega cada vez es mucho más, es decir, se incrementó mucho la incidencia por la falta de atención. Hace unos días tuve un paciente en la consulta que lo internaron tentativamente por COVID porque tenía fiebre, porque tenía malestar general, todo lo que tú te puedas imaginar, que nos han repetido muchas veces que son los síntomas o datos clínicos del COVID, pero nunca le descubrieron el pie los familiares, o sea, es decir, pues nada, y resulta que estaba súper mal el piecito y bueno, ya, le dieron tratamiento, pero pues desafortunadamente ya no, no salvó el pie. Sí, pero es que fíjate cómo es toda la salud integral, o sea, cómo se complican las cosas cuando tenemos alguna condición, como por ejemplo lo de la diabetes, que dicen que, o sea, que nos han advertido que somos las personas, no, yo no tengo diabetes, pero las personas que tienen diabetes son las que son más propensas a tener el COVID, igual que las personas con obesidad, las personas con hipertensión. ¿Ustedes también los angiólogos ven la hipertensión? No, ahí sí los derivamos de preferencia con el cardiólogo, que ellos van a hacer monitoreo desde qué tipo de hipertensión. Hay un montón de hipertensiones que, digo, finalmente para eso están ellos y dan el mejor tratamiento. Entonces nosotros sí preferimos derivarlos a cada uno con el especialista. ¿Hay alguna revisión que debemos hacernos de las venas así estando en casa? O sea, si se te ponen más verdes o así, o sea, alguna cosa que debe ser un síntoma de alarma. Pues mira, la verdad es que ahorita que estamos en el mes del cáncer de mama, o sea, me acuerdo de eso, porque tenemos que conocer nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si Sí. nosotros lo pasamos por desapercibido, no nos vamos a enterar qué tenemos. O sea, nos tenemos que revisar desde la cabeza hasta la punta del pie, ¿no? Entonces, si yo me conozco cómo estoy y empiezo a notar una bolita o empiezo a notar algo extraño, pues entonces con eso ya puedo probablemente no empezar a ser hipocondríaco porque en estos días todo el mundo ya Claro. está enfermo, me duele tantito la garganta y ya se siente que ya tiene COVID, pero bueno, no está de más que tengamos una revisión periódica, al menos un chequeo anual, o sea, no está de más que de repente vayamos con probablemente el internista, ¿no? Y el internista va a hacer una evaluación con exámenes de sangre y de ahí va a empezar a derivarlo, ¿no? O sea, a veces decimos, no voy al médico porque probablemente me va a decir que estoy enfermo de otra cosa. Y no, bueno, o sea, si cuando nosotros llevamos nuestro coche al mantenimiento, pues lo hacemos cada año, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestro cuerpo, que es del que nos sostenemos, no vayamos a hacer lo mismo? No, hace ratito nos preguntaron que si las varices pueden provocar un trombo. Sí, sí pueden incrementar el riesgo de trombo, sobre todo hay dos tipos de trombosis, una que es la trombosis venosa profunda, que esa es la más peligrosa, y la superficial. La superficial es la más frecuente en los pacientes que tienen varices. ¿Por qué? Porque
las varices son como tubitos o gusanitos que están así todos hechos bolita. Entonces la sangre, en vez de ir con un flujo laminar que debería de ir recto, en un tubo recto, resulta que empieza a hacer turbulencia. Si la turbulencia va a estar golpeando constantemente esa venita, entonces se puede formar un coágulo. Si lo atendemos a tiempo, no va a ser peligroso, pero si no, entonces pasa al sistema venoso profundo, que se va directito, es como una carretera directa hacia los pulmones, hacia el corazón y hacia los pulmones. Entonces, eso es lo peligroso de tener varices. Alguien que tiene varices se tiene que atender, tiene que tratarse, y bueno, con esto vamos a prevenir que haya otras complicaciones. Y cuando te dicen que te operan de las varices, ¿qué es lo que te quitan? Pues las venas enfermas. Actualmente nosotros ya no quitamos nada tal cual, ya hacemos una cirugía con láser, que lo que va a hacer es cerrar ese trayecto que ya no funciona, porque tal cual se empieza a hacer mucho más delgada la pared de la vena, y entonces por eso empieza a crecer como si fuera un globo. Y entonces lo que hacemos nosotros es cerrarla, clausuramos ese trayecto, y bueno, ya con esto mejoramos y disminuimos el riesgo de trombosis. Ok, entonces esa operación con láser se puede hacer a cualquier edad. Así es. Sí, sí. Antes la cirugía de varices prácticamente estaba contraindicada en adultos mayores o en obesos. Y actualmente, digo, hemos tenido pacientes que cuando presentan ya complicaciones de las varices, a los 90 años, por ejemplo, que tengan una úlcera, los estamos tratando y el paciente se va caminando a su casa, no tiene otras complicaciones, porque finalmente no hay sangrado. La cirugía vascular también ha evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, desde que la tecnología cambia, entonces el riesgo del paciente también va a cambiar mucho. Por lo tanto, el paciente se va a su casa caminando, no sangra, el riesgo de infecciones pues también es muy bajito porque no se hacen heridas. Oye, se abre muy poquitito, ¿no? ¿O no? Exacto, es como, bueno, abierto tal cual no, es una Ah, aguja, no. exacto, así como cuando te sacan sangre que te ponen un catetercito, esos son los catéteres que nosotros utilizamos para meter la fibra de láser. Es decir, yo lo saco y ni siquiera ponemos puntos porque no es necesario. O sea, en realidad es un puntito nada más el que queda, un rasguñito por donde entra la fibra y tal cual, ahí, aquí no pasó nada, como decimos siempre. Oye, ¿y las personas que se operan, les pueden volver a salir las varices? Si no se cuidan, sí. La verdad es que la enfermedad venosa no se cura, se controla muy bien. La verdad es que si nosotros hacemos ejercicio, si usamos una calcetita o media de compresión adecuada, si tenemos un peso adecuado también y revisiones periódicas, no va a pasar absolutamente nada. Pero hay personas que se operan y dicen, aquí yo ya me curé, entonces suben de peso, no vuelven a pararse con un angiólogo o con un médico de seguimiento, y entonces, pues por supuesto que van a tener secuelas de que no se cuidaron, ¿no? Como cualquier otra enfermedad. Oye, las medias ahora que la gente está en su casa, ¿las tiene que utilizar? Sería lo ideal, al menos pues una comercial que sea tal cual para varices, porque hay algunas que últimamente sacan con cierres y no sé qué tantas cosas y pues no son las adecuadas. Lo ideal es que acudan al menos con su médico general, que ya también ellos están muy capacitados en la orientación de cómo indicar algún tipo de media, y ya después, si es necesario, bueno, lo canalizan con nosotros. Pero sí, sí es lo adecuado. Oye, ¿es femenino o masculino o de los dos? ¿Qué? Las varices. No, pues pueden ser los dos. Fíjate que los hombres, creo que en alguna vez que hemos platicado en algún programa, pero gigantes, ¿eh? O sea, porque ellos no se dan cuenta, por el que siempre usan pantalón, porque siempre pues tienen mucho vello, entonces no se dan cuenta, no se ven. Y como no es tan doloroso tampoco, o sea, causa molestia, pesadez, pero no es algo que sea no es incapacitante el dolor, por eso es que pueden avanzar tanto. ¿Sí? Entonces ellos llegan con nosotros y tienen unas varices peores que las de las mujeres. O sea, si ya llegan con nosotros es porque de plano ya alguien les dijo tienes varices. ¿Las varices solamente se dan en las piernas? Como tal de enfermedad venosa, sí, pero en los brazos también puede llegar a pasar, o en el tórax, pero porque hay alguna otra enfermedad de base, ¿no? O sea, alguien que le pusieron un catéter, por ejemplo, mucho tiempo,
se le trombosó la vena del brazo y entonces hace caminos colaterales que, bueno, se parecen a venas varicosas, pero la causa es totalmente diferente a la de la causa de las venas de las piernas. Ok, ¿y las carótidas cada cuándo deberíamos de checarlas? Lo ideal es que cada año. ¿Las carótidas se te tapan por grasa? Así es, sobre todo cuando hay colesterol elevado, cuando hay hipertensión y tabaquismo. Esos son como los peores enemigos de las carótidas y bueno, de cualquier arteria, pero si nosotros hacemos una revisión anual y vemos que no hay placa, entonces probablemente cambiamos a 3 años y así dar un seguimiento, ¿no? O sea, las carótidas cuando se llegan a tapar y necesitan algún tratamiento ya para largo plazo, o que necesitan cirugía es más del 60 al 70%. Antes, pues nada más con tratamiento médico es suficiente. Entonces, si tenemos una placa de grasa, como comentabas, que nada más mida el 10% de su tamaño, pues no vamos a hacer un tratamiento agresivo, solamente es tratamiento médico y bueno, o sea, no van a crecer tampoco de un año al otro, pero hay que estar dando seguimiento para ver que el colesterol no se suba. De hecho, damos medicamento para que el colesterol esté por abajo de los límites normales en ese tipo de pacientes para evitar el riesgo. ¿Es cierto que bajaron los límites del colesterol? Para ciertas enfermedades sí. El laboratorio te dice más o menos que son como 200, pero a alguien que tiene enfermedad carotídea le tenemos que decir que esté por abajo de 100. ¿Por qué? Porque finalmente esto hace que se empiecen a tapar, es como si fuera sarro en la arteria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que evitar que esos niveles sigan incrementándose, entonces los tenemos que mantener por un nivel muy por debajo de lo normal. ¿Qué pasa si te pones muy, muy mal de las carótidas? Pues puede ocurrir un infarto cerebral. Entonces, de ahí la importancia de que se tienen que checar las carótidas para que evitemos este tipo de infartos, porque pueden tener desde secuelas de hemiplegia, de parálisis, hasta pues la muerte. Ok, entonces dentro de los trombos que se pueden formar con el COVID, se pueden formar en las carótidas. Sí, también las carótidas pueden llegar a migrar, que se puedan formar en el corazón y de ahí migrarse hacia las arterias carótidas y bueno, pues ocasionar cualquier tipo de infarto. Entonces por eso sí hay que seguir, o sea, dar este seguimiento y seguir con la responsabilidad, ¿no? Así es, sí, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si no, esto no lo vamos a poder controlar. Y finalmente, pues nos está afectando a todos niveles. ¿Qué tantas personas, o sea, no sé un número, ¿no? Pero sí estás diciéndonos que hay muchos que llegan con otro síntoma y tenían COVID. Entonces, ¿cómo saber eso y cómo salvarse de eso? Sobre todo, bueno, tanto el personal médico como la familia que se contagia, o sea, ¿a qué más tenemos que estar alertas para que esos son síntomas que no se saben tanto del COVID? Exacto, son síntomas atípicos. De repente hay lesiones en la piel que parecen dermatitis, ¿no? Entonces, bueno, ¿y estas lesiones qué? Pero bueno, ya hacemos la integración con que pues estuvo contacto con alguien, o sea, es decir, como toda una investigación y con eso vamos a poder tener una idea de qué es lo que está pasando, porque si acudió a una reunión donde había alguien que tenía síntomas o se la pasa en la calle o no se cuida o simplemente tuvo algún dato clínico como fiebre, como un poquito de falta de aire y aparte le salieron esas lesiones, bueno, entonces es como por ahí vamos con la línea de investigación. Tú has tenido muchos pacientes con COVID. No muchos, la verdad es que como es un hospital, el Hospital Ángeles Acoxpa es un hospital no COVID, entonces nosotros no estamos tan expuestos y la verdad es que también tomamos todas nuestras precauciones porque tampoco sabemos si el paciente va a llegar con datos clínicos o no, entonces hay que seguirnos cuidando porque esa es la única forma de que podamos controlar esto. Pues darles un mensaje a nuestras personas que nos escucharon y otra vez, estás en el Hospital Ángeles Acoxpa. ¿Y hay algún mail o algún lugar donde te puedan encontrar? O sea, sí, que chequen mi página www.cirugiadevarices.com.mx, por aquí por Instagram, @doctora Lilicha, como Liliana Chávez, pero cortado. Y bueno, en el Facebook, @tucirculación, también ahí estamos. pues sí. ¿Y quieres darles unas últimas recomendaciones? Darnos, por favor. Sí, pues sobre todo que si están haciendo home office, se levanten cada hora, es como un pequeño resumen.
se levanten cada hora, hagan ejercicios de movimientos de las piernas, que lleven alimentación adecuada, que hagan ejercicio y bueno, sobre todo aquí el punto crucial es no bajar la guardia. Seguimos con la enfermedad, la pandemia, quién sabe cuánto tiempo va a durar. Tenemos ganas de salir al cine, tenemos ganas de salir a todos lados, pero no es tiempo aún. Hay que tratar de esperarnos, ya llegará el tiempo que podamos volver a regresar y abrazarnos. Perfecto, Liliana. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en MBS 102.5 en el Instagram. Y pues seguimos en contacto. Gracias por tus consejos y por tu tiempo. Y también la gente te está diciendo que gracias por las recomendaciones. Muchas gracias. Siempre un placer estar contigo y con tu público. Sí, siempre nos enseñas muchas cosas muy prácticas. Que si repites tus datos, por favor. Claro, es cirugía www.cirugiadevarices.com.mx. En Facebook estamos como @tucirculación. Y bueno, me pueden encontrar como doctora Liliana Chávez, me googlean y me van a encontrar seguramente. Y recuerden también que soy Concha León Portilla, que tenemos el programa que se llama Enlace 50 en el 102.5 los sábados a la 1 de la tarde y que también ahí tenemos un WhatsApp que es el 55 23 25 41 61 y si ustedes quieren escribirnos a Enlace 50, nosotros les damos los datos de la doctora Liliana. Voy a leer esto. Hace 3 semanas le amputaron a mi cuñada la pierna izquierda debido a trombosis por COVID, según el diagnóstico médico. No padece diabetes ni otra enfermedad a la que pudieran atribuirse los trombos. ¿Ves? Justo nos están diciendo cómo empezó este programa, cómo empezó esta conversación, es las personas que se les hinchan mucho de repente una pierna y se les pone roja y tienen dolor, puede ser un síntoma, ¿no? Así Entonces, pues eso es que es muy importante. Y es hay muy que darle importante. seguimiento, hay que darle seguimiento porque, bueno, no podemos descartar que pueda volver a pasar. Entonces hay que dar seguimiento siempre. Sí, como que esta enfermedad todavía no se acaba de aprender todo su espectro, que es enorme. Así Y es. entonces, pues acérquense a los médicos. Dime por última vez tu mail o lo que sea, cualquier, el dato más fácil, ¿cuál será tu página? Tu página. Mi página www.cirugiadevarices.com.mx. Doctora Liliana Chávez. Perfecto, doctora Liliana Chávez, muchísimas gracias y felicidades por tantos años que estudiaste. Qué bárbara, Gracias, me Concha. impresionaste y qué padre que seas cirujana y que seas mamá y que tengas toda una vida tan completa y que seas además tan accesible y tan buena explicando las cosas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y gracias a todos ustedes por su atención, por estar con nosotros. Soy Concha León Portilla. No se les olvide escucharnos el sábado a la 1 de la tarde en Enlace 50 en el 102.5 y para los que no viven en la Ciudad de México en mbsnoticias.com. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego y gracias. Gracias. Bye, gracias.